Porque somos organización y movimiento, construimos nuestra historia. Presentamos a continuación Alerta Educativa. Un espacio para compartir experiencias de lucha y autoeducación desde los movimientos sociales. Un programa realizado por Centro Alerta y OPEX para su difusión libre por las radios comunitarias. Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo a qué hora nos estén escuchando. Nos encontramos en un nuevo programa de Alerta Educativa en el cual vamos a abordar el tema del Transantiago. Para eso, en el día de hoy nos encontramos con Rodrigo Martín, profesor y académico de la Universidad de Santiago, a quien le damos las gracias por estarnos acompañando. ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias a ti. Y con Michelle Núñez, estudiante de Psicología de la Universidad de Chile, quien se encuentra realizando su memoria en relación a esta área. ¿Cómo estás, Michelle? Hola, ¿todo bien? Bueno, para comenzar, vamos a partir señalando que esta ha sido una semana noticiosa en relación al tema del Transantiago, pero esto es algo que se viene tejiendo desde hace mucho tiempo atrás. Es algo que tiene implicancias políticas bastante importantes, implicancias comerciales también. Para lo que le voy a pedir primero a los invitados que abordemos el rol del Estado y las empresas. Podríamos partir conversando por qué este sistema, por qué un sistema privado de transporte de pasajeros. Sí. Bueno, para comenzar ese tema, yo creo que el tema de esta privatización del transporte es algo que está presente en la sociedad chilena desde hace mucho rato. Nosotros en algún momento nos acostumbramos a que esto sucediera y básicamente si uno revisa lo que está ocurriendo, tenemos privatizada la salud, tenemos privatizada la educación, tenemos privatizadas las pensiones. Todo se ha tendido a un modelo de licitación y de concesión en el cual se le entrega a privados el manejo de esto y el transporte es básicamente lo mismo. El modelo de licitación del Transantiago hace 10 años lo que hizo fue sacar de manos del Estado, digamos, y transformar esto en un negocio de privados que podían postular a manejar estas empresas. Y este modelo que busca asegurar la rentabilidad de una empresa es lo que domina. Y eso ha ido año tras año transformándose en una realidad en donde el Estado está preocupado de que las empresas hagan un buen negocio. Y en segundo plano tenemos a los usuarios, a los habitantes, a los ciudadanos de esta ciudad y que finalmente sufren las penurias de tener que estar dependiendo de un Estado que no los defiende, que finalmente defiende a una empresa. Esto es bien complejo de discutir porque ¿qué es el transporte o qué es el derecho al transporte? En una ciudad como Santiago, en donde tenemos tiempos de desplazamiento enormes, donde tenemos una distribución socioespacial muy complicada, tenemos una ciudad súper polarizada, en donde los niveles socioeconómicos y la distribución en la ciudad son lineales. Uno encuentra la zona surponiente de los niveles socioeconómicos más bajos y la zona nororiente los más altos, y los movimientos o los desplazamientos de Santiago son súper claros. Tenemos la movilidad de mañana súper fuerte hacia el oriente y de vuelta a la tarde. Nos refleja una ciudad que es muy poco eficiente en términos de distribución socioeconómica y de movilidad. En consecuencia, la gente que tiene más dificultades económicas tiene que moverse más, depende de ese movimiento y lo que estamos viendo es que necesitan ese movimiento para poder funcionar dentro de esta ciudad. La gente no se mueve por gusto, no se mueve por placer o porque se le ocurra. La gente necesita ese desplazamiento de algunos casos casi 2 horas diarias para llegar al trabajo, a la cultura, a la salud, a la educación. Y si es que esa movilidad la entendemos simplemente como un servicio, como si fuera, no sé, un servicio de cable o algo así, lo que estamos haciendo es discriminarlos. Se les trata como si fueran simplemente clientes de una empresa privada que se está defendiendo, cuando ese derecho a moverse lo que hace es darles acceso a todos los beneficios de vivir en una ciudad. Ese modelo es probablemente lo que se deja de ver en el tiempo, después de estar 10 años con el Transantiago encima. Y estamos viendo esto simplemente como un servicio más. Estamos súper acostumbrados a eso, estamos asumiendo que todo es somos clientes de servicios, y eso nos está dejando en una posición de segundo plano respecto a lo que el Estado hace con esas empresas. Ahora, ¿esta sería la única alternativa, este modelo privado de transporte? Porque han aparecido algunas voces algo disidentes, incluso dentro de los mismos grupos que se encuentran ostentando cargos políticos. No, mira, para nada. Yo creo que el modelo de libre mercado que plantea esta estructura de concesiones hacia empresas
es una forma de entender el problema, pero perfectamente existen otros mecanismos de trabajo. Hace una semana se apareció en un Consejo de Políticas de Infraestructura la posibilidad de que Metro se comprometa con el manejo de buses de superficie. Metro es un buen ejemplo de una empresa que tiene un componente privado, pero también un componente público. Una empresa que está en un estado intermedio, digamos, una empresa estatal, pero con un funcionamiento semi-privado. Y la posibilidad de que Metro pudiera participar en la licitación asumiendo control y manejo de alguna de las líneas de Transantiago es una posibilidad que podría ser muy interesante. Ahora, también hay que considerar otros aspectos de eso, porque no solamente es elegir líneas que pueda manejar Metro y otras que las manejen privados. La selección de las líneas, qué líneas de Transantiago podría manejar una empresa estatal y qué otras podrían ser privadas, también tiene que ver con la realidad de la ciudad. El servicio de transporte, en algunos casos la gente lo compara con el precio que tiene el transporte en otros países o en otras ciudades y dicen que podría ser no tan caro en relación a los ingresos que tenemos en esta ciudad, pero eso no es efectivo. El metro y el transporte de superficie, el Transantiago, son caros y baratos simultáneamente dependiendo de en qué lugar de Santiago estemos, con qué nivel socioeconómico nos enfrentemos. Y de hecho, algo que se ha visto ahora con los problemas de evasión, que los vamos a tratar en detalle después, es que los primeros quintiles pagan un porcentaje muy importante de sus ingresos familiares en transporte. Incluso hay estudios de hasta un 20 y tantos % de ingreso familiar en el primer quintil para poder usar el sistema de transporte de la ciudad de Santiago. Y el de más arriba, el 10% más alto de esta ciudad, gasta muy poco en Transantiago porque no lo usa y además sería un porcentaje bajísimo de sus ingresos si lo usaran. Entonces esa segregación económica y además espacial que tiene la ciudad nos hace pensar que sería muy sensato que el Estado asumiera al menos el control de las redes de transporte de superficie que tiene un impacto hacia los niveles socioeconómicos más bajos, donde pudiera dar un servicio justo, un servicio a un precio justo, que eso fuera correcto a la realidad socioeconómica y no solamente un negocio. Porque el modelo de negocio, o sea, la visión del libre mercado que está detrás de las concesiones, es la maximización de las ganancias. Y lo que tiene que hacer una empresa es ganar lo más que pueda, a costa de los ciudadanos y de los usuarios. Ese modelo es lo mismo que pasa con las ISAPRES, con la AFP, con todo esto, que están buscando maximizar su ganancia. Si vemos el transporte con ese punto de vista, estamos viendo un servicio básico que permite vivir en esta ciudad, tener acceso a todo, simplemente como un negocio, y en donde el Estado lo mira desde afuera y deja que la empresa haga un buen negocio, le da las bases para hacerlo, le permite hacerlo y nosotros somos, atrapados en esto. Yo creo que igual eso es muy importante porque el Estado en el fondo asegura las ganancias de las empresas privadas a costa como un servicio público que es como el transporte, o sea, como igual tú lo dijiste que pasa lo mismo en la salud, en la educación, así mismo está pasando en el transporte y lo asegura no solamente entregando dinero directamente a las empresas, sino que además entregando como el aparataje policial para perseguir igual a las personas que están evadiendo y no pagan el pasaje. Claro, el Estado en ese caso estaría siendo un garante de cierta manera. Es un protector de las empresas. Sí, en el fondo está protegiendo un modelo económico y un modelo de concesiones. Ahora, estamos invadidos de eso y no lo vemos en realidad, estamos acostumbrados. Porque uno dice, llevamos 10 años, 11 años de Transantiago, llevamos más años de AFP, tenemos las ISAPRES, que también son una estructura de privatización de la salud, y el modelo ha ido tendiendo a eso. Eso es un modelo en el cual el Estado deja la responsabilidad de sus ciudadanos y pone un intermediario, pone una empresa entre medio. Ese modelo es un modelo que impera y lo que está ocurriendo en todas partes. Tenemos un compromiso donde si uno, por ejemplo, no puede pagar el transporte o evade y le sacan una multa, es problema de uno. Uno se metió en ese problema porque no pagó el servicio que tenía que pagar y el Estado está mirando desde afuera, mirando simplemente que la empresa tenga una buena rentabilidad y no se preocupa de cosas tan simples como que en la realidad socioeconómica de Santiago hay gente que le cuesta muchísimo pagar el Transantiago y gente que lo paga sin ninguna dificultad o incluso ni siquiera lo usa porque no lo necesita. Ese es un tema que hay que ver. El Estado debiera tener una responsabilidad mayor. Sí, así es. Y mencionaste un punto que nos permite enlazar con el siguiente, y es el tema de que podría parecer normal el estar bajo estos modelos de negocio, y estamos inmersos dentro de esto en muchos aspectos de nuestra vida, las ISAPRES son uno de ellos. ¿Qué rol estaría jugando la prensa en la consolidación o en la normalización de esta forma de comprender el funcionamiento del transporte? Mira, es complejo ese tema porque la prensa también es parte del mecanismo. O sea, la prensa en general, y si tú vas a ver los propietarios de las clínicas y de las ISAPRES, y si vas a ver los propietarios de los grandes grupos económicos y de los medios
medios de comunicación son los mismos. Entonces, tenemos un sistema que se defiende. Basta con ver los esfuerzos de los grupos que van en contra de la AFP y sus intentos de aparecer en la prensa y cómo eso también es reprimido desde un sistema que se protege a sí mismo. La concentración de la riqueza y la concentración del poder y los grupos económicos respecto a los medios hace que todas estas discusiones también tengan un grado de control, que estén relativamente, digamos, apartadas del dominio público en general, para también estatizar así el sistema y que las cosas continúen así. Es necesario que se despierte un poco y que se vuelva a mirar las cosas tal cual como son y no acostumbrarnos a que el mecanismo de este sistema de concesión y privatización se tome como un hecho. Que nos demos cuenta de que eso está pasando fundamental para que podamos cuestionar lo que está sucediendo y podamos tener cuidado con lo que va a suceder. Yo esta semana estaba viendo, como referido a lo que tú hablabas, como unos reportajes que han salido últimamente en el Canal 13 de fiscalización y de Transantiago. Y igual, lo mismo que decías tú, pues en el fondo Luxic es uno de los propietarios de AFT, o sea, de los que ganan, no propietario, pero de los que tienen ganancia directamente con esto de la AFT. También es como dueño de Canal 13 en parte y como se refleja directamente sus intereses, pues. Entonces, en el fondo, la prensa lo que hace educa a la gente, tiene como un rol de formación de opinión pública igual, sí. Y en el fondo después tú te encuentras que la gente, tanto en la tele como cuando tú vayas a la micro, la gente repite lo mismo que dice la tele nada más, pues. O sea, como que la gente de verdad cree que la tele enseña. Sí. Entonces la gente se forma su opinión y después como que hay una nula conciencia igual hasta de clase, pues. La gente no se da cuenta como en el fondo es un robo lo que nos están haciendo a nosotros, pues. Entonces la gente después cree que en el fondo nosotros mismos, la gente que no paga el Transantiago le roba a ellos que sí pagan, pues. Entonces yo creo que la prensa tiene un rol fundamental en este trato porque se logra convencer a la gente de que el problema fundamental del fracaso, que el Transantiago, porque en realidad a mi parecer es un fracaso, es problema de nosotras mismas. Pues nosotras mismas que ocupamos el transporte público somos culpables de que esto no esté funcionando porque no pagamos la tarifa. Entonces, en el fondo es como un círculo, pues, y la gente en verdad se convence de que la única solución es pagando el transporte. Claro, haciendo el juego del mercado, digamos, sí, funcionar con la lógica del cliente. Claro. En realidad, yo diría que la televisión y los medios no es que eduquen de una cierta, al revés, anestesia, ¿no? O sea, sí, pero la gente cree que se informa viendo, no sé, pues la tele, prendiendo la tele a la hora de noticias, cree que de esa forma va a poder opinar. Sí, pero en realidad se desinforma. Claro. Es un mecanismo de control. El sentido común. Sí. Ahora, un caso específico de eso que a mí me parece súper preocupante es que este mecanismo de concesiones que vemos en las autopistas, que la gente dice, bueno, súper bueno que se concesionaron y tenemos grandes autopistas. En el gobierno de Lagos se concesionaron las autopistas y fue un impacto tremendo en términos de vialidad, pero ese mismo dinero podría haberse invertido en concesiones que fueran de un impacto social muchísimo mayor. Y los usuarios, por ejemplo, de la Costanera Norte, y lo que se ha hecho en la Rotonda Pérez Ujoich ahora y todas las modificaciones de vías que se están haciendo son para estratos socioeconómicos altos, son para niveles específicos de la ciudad, para lugares específicos de la ciudad, y esa misma inversión se podría haber hecho con impacto social mucho mayor en otros lugares y eso no se ha hecho. Tenemos también una visión que va en esa dirección. Y las concesiones han agarrado una especie como imagen de algo positivo porque moderniza, ¿verdad? La modernización de la autopista, la modernización de las cosas. Yo quisiera también recordar, por favor, que la gente tampoco se anestesie y recuerde si escuchan concesionar metro, por favor, eso no ha pasado hasta ahora y se está diciendo y si lo están discutiendo en los proyectos futuros de metro y puede que estemos tan acostumbrados que digamos que sí, concesión es posible porque las concesiones son rápidas, son efectivas, son buenas, mejoran. Cuidado, claro, la cosa se moderniza, claro. Ojo con eso, mucho cuidado con eso porque la concesión primero hay que orientarla bien, son negocios, son privatizaciones finalmente y hay que tener mucho cuidado. La concesión del sistema de transporte público de Santiago creó el Transantiago. Y eso fue un mecanismo que nos alejó de un servicio que nos tenía que dar el gobierno. Y si seguimos en esa dirección y seguimos concesionando todo y se concesiona, por ejemplo, el metro, vamos a estar en grandes problemas. Bueno, de esta manera, con este análisis sobre el sistema privado de transporte y brevemente sobre el rol que tiene la prensa en el asunto, es que estamos finalizando el primer bloque de Alerta Educativa. Nos vamos con la canción. Michelle, ¿la puedes presentar? La canción se llama Viv en Rojo de... se llama De Violencia el grupo en realidad. Y en el fondo igual yo la escogí, me parece muy educativa, habla mucho de lo que estamos conversando y me parece que igual es una buena forma de entender lo que está pasando a través de la música.
Ellos quieren saber por qué siempre nuestra vid marca rojo. Yo quiero saber quién chucha el verdadero dueño del negocio. No confío en sus socios privados que invierten en lucas sin fin. El Transantiago es como una mini pyme de los más, de los Larraín o de los Pullman, con su oferta que en realidad son una multa. Comprar la lechuga a 50 y después vender la luca. ¿Quién te insulta? Dime, ¿quién te quiere insatisfecho? Cuando te paguen en chirlito la libertad será un derecho. No meta la mano ahí, dice una señora que paga. De seguro que en su casa mira la tele con muchas ganas. Vagan micros llenas por los lados en que deambulo. El ministro tiene el criterio conectado con el culo. Si solo le importa el control de elevación, pagarán la infracción de ver crecer su inversión. Si para bajarse hay que ser escurridizo, al Transantiago yo le digo permiso. Si para subirse hay que ser escurridizo, al metro de Santiago yo le digo permiso. Dicen estar en quiebra para echarnos la culpa de la evasión cuando resulta que esto es una burla. Ganan más de 14.000 millones por semana, mientras que a ti no te alcanza para pagar la multa. ¿A quién se le dificulta, señores? La empresa llora pero invierten en televisores. Que paren de hacernos hueones, es el Transantiago el que mete la mano en tus pantalones. Sabes bien quién administra este sistema: Banco Estado, BCI, Banco Chile, Falabella. Es un negocio sobre ruedas. Cada vez que puedas cargar tu tarjeta, ellos invierten tus monedas. A estos cerdos de etiqueta le interesa que guardes tu sueldo en esa tarjeta cuanto antes. Y ya no importa cómo andes, si siempre llegas tarde o si en tu casa tu familia pasa hambre. Vecina, no defienda al empresario, tenemos el precio más caro de América Latina. Y esta es una actitud mezquina, sabiendo que el gobierno les da el impuesto que usted destina. No es obvio todo nuestro enojo, hay pacos de verde, de azul, de amarillo y rojo. Y todos ciegos protegiendo este negocio de empresarios que te quieren sacar de la cara un ojo. Evada, ¿acaso usted viaja con ganas? Se nota en su cara pegada en la ventana. Ahora pusieron otra ley que nos caga. Tendrán espacio para meter a todo el pueblo en cana. Tendrán espacio, ¿no?, para meternos todos presos con estas nuevas leyes que ponen y que estamos viejos, que no son para nuestro beneficio y nunca lo van a hacer. A evadir el Transantiago. Hay quienes preguntan por qué nuestra VIP nunca marca verde. Yo creo que lo raro que es pagar en vez de ir contra la corriente. Yo quiero saber por qué los arquitectos del sistema los defienden si son delincuentes que se burlan de la gente desde siempre. A veces soy un mal cliente de este sistema impresentable que persigue al que no paga y lo amenaza con la cárcel. Y esa conducta irreprochable de agachar la pena y callar no va a cambiar las frustraciones que en la micro se comparten, esperando que se detenga este frasco humano conserva. Son muchos problemas para que un sistema tan nefasto lo resuelva. Por eso en vez de patear piedra me acostumbro a la VIP en rojo, a decir permiso y aguantar la mala cara de los que me observan. Yo no espero que me comprendan, pero entre tanto negocio que un pobre diablo no pueda poner caucho, acaso es peligroso. Aguantarse la rabia es peligroso, y también los trozos jugosos de autopista que la ciudad le dio en bandeja a tanto mafioso. Pero usted no meta la mano, socio, aquí roba solo el que sabe. Tener capital financiero y ningún escrúpulo es la clave. Movilizarte un derecho y no lo quieren prohibir. Cobrarte sin fin si no queréis salir a dar botes con la VIP. Son más de 1000 razones para evadir esa tarifa. Por eso evita que repitan que quien no pagó te perjudica, porque aquí hay gente que se está robando la platita, pero en ningún paradero ni en esas pantallas que pusieron lo publican. Entonces resulta que nosotros lo que hacemos es que agarramos toda la platita que ustedes ponen en la VIP, más los subsidios que entrega el Estado, y lo que hacemos es que la trabajamos, ¿me entiendes? Tú vamos a la Nueva York, ahí empezamos con la platita tuya, trabajarla para poder tener más ganancias e invertir en este lujoso sistema de transporte que le hemos dado a todos los chilenos. Bloque de Alerta Educativa y vamos a continuar con la discusión tratando uno de los temas que son más polémicos, más controversiales y que afecta más directamente a la ciudadanía, que es el tema de la evasión. ¿Qué podríamos discutir sobre la evasión? Uno de los temas que quizás podríamos comenzar es si es que ¿es posible medir la evasión? ¿Existe alguna rigurosidad en el tema de la evasión cuando salen en televisión diciendo que aumentó un 34%, que hay un 20%, o dan tal cifra de la evasión? ¿Eso es posible darle cierto valor de veracidad a la información que se nos está entregando? Ya, mira, yo primero partir diciendo como, por lo menos mis conocimientos, que yo, ¿cómo se fiscaliza la evasión? Hay dos formas de hacerlo, para que podamos entender bien cuáles son como las debilidades. En primer lugar, está como el sistema de como el Ministerio de Transporte. El Ministerio de Transporte entrega como
la primera patita, que es cuando la gente, que podemos ver las personas que están en amarillo, fiscalizando con los carabineros, con la yuta, ahí en las calles. Y a ellos entregan las primeras cifras de evasión desde que inició el sistema de transporte. Bueno, y esto lo hacen con una máquina que se suben a las micros y la gente le entrega su tarjeta VIP o su pase escolar y la persona sale en el fondo de la máquina cuando fue la última vez que pagó la micro y en qué recorrido fue. Bueno, así también este sistema como de tecnológico, por así decirlo, con una máquina se repite en otras, como ya a nivel privado. Las mismas empresas tienen estas máquinas y vemos distintas empresas que también realizan esta forma de ver si cuánta gente paga, cuánta gente sube. Y la otra forma que es para medir la evasión, que es como la fiscalización en terreno, que es cuando hay personas, ya sea en los paraderos o en las mismas micros, al interior de la micro, contando la cantidad de personas que sube a la micro y cuántas personas pagan y no pagan. Estas vendrían siendo como las dos formas. Bueno, a mi parecer, y yo que ocupo mucho el Transantiago, pocas veces en mi vida de estos 10 años que he viajado en el Transantiago me han fiscalizado. O me han pedido la tarjeta en verdad solamente para saber si he pagado. Entonces igual podemos ver que estos métodos no son, a mi parecer, tan rigurosos ni representativos de quién paga o quién no paga. Entonces, y otra cosa que es muy importante es que existen diferentes datos. Pues el Estado entrega con esto que hace el Ministerio de Transporte ciertos datos de evasión, y a veces las empresas entregan otros datos de la evasión. Y al mismo tiempo las empresas en sí tienen distintos porcentajes en los recorridos, según como en las comunas donde se encuentren, en los horarios en que se encuentre, porque la evasión no va a ser la misma en un horario punta, donde son las 7, 8 de la tarde y tú no te puedes subir por la puerta principal, por la puerta de entrada a la micro, y la gente se sube por la puerta de atrás y se suben muchas personas. Entonces, y en esa hora nadie fiscaliza. Entonces, no es la misma cantidad de gente que se sube en una micro. ¿Cuántas cabrán personas en una micro chica? 100, no sé, ¿cuántas personas todas sin nada adentro? En cambio, no sé, pues en horarios que no son de punta, es menos la cantidad de personas. La gente ahí, por lo general, yo he visto a las personas fiscalizando porque en horario de punta nadie puede subir. O sea, con suerte te subís tú a la micro como pasajera, menos te vayas a subir tú a fiscalizar. Sí, sí. Entonces, a mi parecer, no es muy representativo. Sí. Oye, un dato de eso, mira, sí, el muestreo que hacen, el muestreo de evasión es un muestreo aleatorio. Entonces, en realidad, lo que tenemos como resultado en general son estadísticamente variables. Hemos llegado a niveles altos. O sea, lo primero hay que decir, 34 de evasión es alto en general en cualquier estándar internacional. Ahora, lo que hay que cuidar es que Santiago no es 34 parejo, porque en muchos casos decían de 10 personas, no sé, 7 pagan. Claro. Mentira, porque en realidad hay horarios específicos donde hay 80% de evasión y hay lugares donde hay 10% de evasión. Y lo terrible es que ese dato es súper útil, porque cuando uno revisa ese dato no mira solamente el 34, sino que dice dónde es 80 y dónde es 10, entiende inmediatamente por qué y dónde está sucediendo. Y eso las empresas le envían a la DTPM datos por trazados y por horarios que ellos también levantan, como bien decías tú. Y uno puede, claro, de ahí sacar diagnósticos que no los dice la prensa, volviendo un poco a eso, ¿verdad? La prensa lo que saca es el 34%, claro. Y lo compara con, no sé, Colombia que tiene como un 10 y países en Europa que tienen como un 2, entonces, claro, dicen estamos pésimos, es terrible, el sistema no funciona y hay que subsidiar y hay que pagar. Pero también eso es un tipo de manipulación, porque en realidad si uno mira los datos en detalle, la evasión que tenemos nos dice dónde están los lugares donde cuesta más pagar. Y simplemente desagregando los datos uno lo descubre. Y de hecho, al principio de este año aparecieron datos bien específicos de comunas donde estaba la mayor cantidad de evasión. Estaba hablando de San Bernardo, Maipú, tenemos comunas del norte de Cerro Navia y sectores que tenían y asociados específicamente a niveles socioeconómicos bajos, a niveles de calidad de vida urbana baja, bajo nivel de acceso al transporte. Y además había mucho viaje intercomunal, que no hacía transporte con metro, que eran viajes cortos que también se evadía, que eso también estaba identificado. Entonces yo creo que la evasión, lo primero es que nos permite tener un buen diagnóstico de lo que está pasando en la ciudad y la reacción que uno debería tener a eso, que si bien tampoco uno podría decir que no fiscalizar es algo que hay que hacer, porque obviamente en todos lugares se tiene que fiscalizar de alguna manera sensata, razonable. Respecto a eso, también debería haber otros mecanismos, y es una cosa que se le ha insistido al gobierno ya muchas veces de distintos actores, de distintos centros de estudio, universidades y de todos lados, que tiene que haber un proceso primero de sensibilización del problema real. Hay que entender qué está pasando con la evasión y no simplemente hacer torniquetes, fiscalizadores y sistemas que en la nueva licitación viene una cantidad súper importante de fiscalizadores y de torniquetes, y que claro, es una medida punitiva, pero también tiene que haber mecanismos que sean sensibles a la realidad, y eso no se ha hecho de buena manera, no se ha empezado, básicamente por esta visión empresarial y también por falta de recursos, que son dos cosas que siempre aparecen como antecedentes para decir no podemos hacer más.
Además estamos en un momento súper complicado porque estamos llegando a algo que me parece también peligroso, que es la agresión asociada a la evasión. Ha habido ya procesos, se intentó rescatar a un niño que no pagó el metro en una estación, trataron de sacarlo de la oficina rompiendo cosas del metro, ha habido choferes agredidos, ha habido una serie, ya un nivel de desencanto y de enojo respecto a este sistema que está llegando a límites medio complicados. Y si es que seguimos pensando en métodos punitivos, lo único que nos podría quedar por delante es subir a Fuerzas Armadas arriba de los buses con armas de guerra para evitar que la gente vaya, lo cual sería la catástrofe y la falla total de la sociedad. Llegar a eso es haber fallado completamente. Tenemos que tener un mecanismo de sensibilización real y eso no se está haciendo, no se está entendiendo todavía. Estamos trabajando simplemente al castigo y castigar por hacer las cosas mal. Pagar 70.000 pesos de multa casi, digamos, por no haber pagado el boleto, sin tener ninguna noción de cuánto implica ese pago del boleto. Recién lo decía, el tema de cuánto es para una familia pagar el transporte en Santiago es súper disparo. Hay gente que paga muchísimo de sus ingresos familiares, más de un 20%, y gente que paga un 2%, y eso no tiene que leerse bien. Otras iniciativas que aparecieron hace poco, la que propuso Giorgio Jackson a partir de un proyecto de Juan Carlos Muñoz del CDEUS de la Católica, que fue Transantiago Cero. Esa también fue una discusión que generó un nivel de debate respecto a este tema, que era dejar de pagar el Transantiago, que el costo fuera cero, que no hubiera tiempo de subida y de bajada, pero que se descontara por un impuesto territorial a todo quien habita en Santiago, que todos lo pagaran simplemente por estar acá en Santiago. El problema es que eso tiene un cierto sentido, por un lado, en términos de realidad y equidad para la ciudad, pero también genera una sobredemanda al sistema, que hay que tener cuidado con eso. Y por último, solamente se puede hacer que ese impuesto lo paguen quienes están contratados, que tienen sueldos formales. Entonces también la cosa habría que probablemente situarla mucho más. Yo creo que aquí no tenemos un mecanismo de impuestos bien orientado, con un impuesto bien focalizado en los niveles socioeconómicos más altos y que se subsidiara a los más bajos. Creo que es una forma menos regresiva, digamos, de generar un mecanismo de pago más sensato. No solamente mecanismos punitivos, sino mecanismos que lean la realidad socioeconómica de Santiago. Bueno, ya estamos finalizando este bloque que se nos pasó volando. Vamos a dejar para la vuelta, avisamos desde ya a nuestros radioescuchas, un poco el análisis sobre el Grupo Alto de Acción, que tiene que ver muchísimo con este asunto. Y nos vamos ahora con la segunda canción, si la puedes presentar. Perfecto. La segunda canción es una canción de Víctor Jara, que me interesa mucho, me gusta mucho lo que él hizo. Y me elegí la interpretación de una banda chilena que se llama Al Sur, que es una banda donde toca un gran baterista, Alejandro Espinosa, un baterista de Concepción. Yo soy de Concepción y toco batería, por eso me siento muy identificado con él. Y es un grupo de jazz que es una versión muy interesante de este tema, sobre una ventolera de Víctor Jara.
Guayas, a la Radio Galáctica de San Antonio, a la Radio Juan Gómez Millas, donde somos locales, a la Radio Voz de Paine, a la Radio Conciencia, a la Radio Voz de Chile. También quisiera agradecer a la Radio Placeres en la quinta región, Radio Hijos del Salitre, Radio Villa Olímpica, que está acá cerca de nosotros, a la agencia de noticias Medio Medio y también a la Radio Nehuen. También agradecerle a las radios de Argentina, Radio Sur, Radio La Caterva y Radio Presente de Buenos Aires. Continuamos con el tema del Transantiago y retomemos un poco que uno de los principales impulsores o quienes más aparece mediáticamente viendo el tema de la evasión es la campaña Alto Evasión. Pero hay que entender que ellos son parte de un grupo, que es el Grupo Alto. No sé si acá pudiéramos discutir un poco sobre quiénes son ellos, cómo aparecen y por qué están impulsando. Mira, el Grupo Alto, como aporta un poco contextualizando, que es un grupo que trabaja en el retail. En el supermercado, lo podemos ver en los malls, en el Líder, por ejemplo. Ellos, su función en el fondo es disminuir como las ganancias de las empresas por el robo hormiga. ¿Cómo lo hacen? Entregando como apoyo jurídico a los policías, o sea, como al juzgado de policía local y también como contacto con la ayuda, con los carabineros. Entonces, de esta forma, acá pasa algo muy extraño porque igual es como ilógico entender cómo funciona un poco la lógica del retail y cómo se traslada un servicio público que es el Transantiago. El Grupo Alto se integra al transporte público con Alto Evasión desde el 2013 y trabaja específicamente con Alsacia, y que es de los 400 y la 100, que es Alsacia y Express. Son como la misma operadora, pero que tiene como dos troncales distintos. Su mayor forma de trabajar y de aportar, por así decirlo, al Transantiago es como con la persecución legal. Es como lo más fuerte que tienen, pero tienen distintas estrategias. Su estrategia primero es la gestión legal, donde se persigue a la gente que va en los 400, en los troncales 100, como para que la gente sí o sí pague las multas. Si es que no se les paga las multas, se les hace ir a la cárcel o diciendo que se pague con un trabajo comunitario. Algo también que es muy importante, que ellos lo plantean como algo educativo o como algo disuasivo, que es el marketing, que hasta hace pocos años tuvo como un problema muy importante. No sé si la gente que nos está escuchando se acuerda de esa campaña de una persona que salía como con corbata y decía, y como gano el sueldo mínimo, pero pago mi pasaje con dignidad. Como que repercutió mucho en las redes sociales, hasta en los medios de comunicación se quitó esto, porque igual se entendía que era muy denigrante para la gente. También podíamos ver las micros como rotuladas afuera con caras de personas, como un poco desfiguradas, como aludiendo a que ellos se fueron presos por no pagar el pasaje. También tienen un sistema de estudio y de georreferencia muy importante, donde indican dónde son las partes donde más se evade. Y bueno, esta articulación como de 4 estrategias termina siendo en el fondo una criminalización a un sector específico de la población, ya que ellos mismos dentro de sus estudios recalcan que en los lugares donde hay más evasión, justamente como tú lo hablabas, eran como en las zonas norte, Cerro Navia, Renca o en Maipú. Y como yo me siento muy identificada, la juventud es la que más evade en Transantiago para ellos. Entonces, ellos generan esta suerte de criminalizar a una persona en específico. Ahora, quisiera complementar un poco lo que estabas mencionando, Michelle, entendiendo que el Grupo Alto comienza en 2003, año 2003 en Magallanes, y comienza a tener un modelo de negocio extremadamente exitoso en términos de que se extiende por el territorio nacional internacional. A eso apuntaba, vive un proceso de transnacionalización donde exportan este modelo de negocio hacia afuera. Incluso ahora están pretendiendo llegar a Estados Unidos. Y también están impulsando una serie de cosas en términos mediáticos. Por ejemplo, Juan Cristóbal Palacio del año 2015, en junio, en relación al tema punitivo, al tema de las sanciones, mencionaba que en relación a la falta por el no pago del pasaje, textualmente, que hoy en día se encuentra en la ley de tránsito, quiere llevarla a una falta del Código Penal equivalente al hurto.
para que los evasores puedan ser llevados en condición de imputados a control de detención inmediatamente tras ser fiscalizados. Palabras textuales de Juan Cristóbal Palacio en el diario La Tercera en junio del 2015, frente a este tipo de... Sí, impresionante como bueno, primero, Alto es un negocio, un super negocio porque protege, digamos, a ese robo hormiga de empresas, ese tipo de cosas, pero es impresionante que también esta naturalización del traspaso de eso un servicio como el servicio del transporte, porque en verdad no es lo mismo estar defendiendo, supongamos que alguien, no sé, está robando, no sé, en retail, como decías tú, ¿verdad?, a necesidad de moverse. Una persona puede estar necesitando ir a un lugar o a una actividad específica. Moverse es una necesidad básica. ¿Sí? Una ciudad del tamaño de Santiago, si uno deja de moverse, deja de vivir en Santiago, deja de poder tener acceso a todo lo que la ciudad le está ofreciendo. Así que, y aceptamos todas estas cosas. Decimos, ok, se pasó Alto nos va a reprimir arriba de los buses, va a tener el control de estas multas. Y como lo que decías tú, traspasarlo a un delito de esa manera, ¿verdad?, que pueda ser una persona detenida inmediatamente por no pagar, es grotesco. Realmente es una cuestión extremadamente fuerte, porque hasta ahora se cita, ¿verdad?, y hay temas incluso de que se cumplan esas citaciones y que la gente no da direcciones que no son las direcciones correctas, ¿verdad? Entonces hay todavía una cierta lógica respecto a lo que se está haciendo, pero ser cada vez más duro con esto no tiene ningún sentido. Es una cuestión que va simplemente reflejando esta protección de las empresas. Proteger a la empresa y el negocio que está haciendo la empresa, como sea. Eso es exageradísimo. Ocurre igual como dos movimientos porque generan como la parte legal, donde ellos quieren tener como jurisprudencia, o sea, ellos ser capaces de intervenir en las leyes que se están creando y al mismo tiempo tienen el peso en la población, pues como la gente igual va como integrando el discurso de Alto de los medios, claro, igual y de verdad ellos creen de que la gente mete la mano, o sea, te está robando en tu bolsillo directamente si no paga el pasaje. Entonces tiene como estos dos niveles que repercute en cómo se entiende la evasión en la población, en la gente que utiliza el Transantiago. Ese típico mensaje, claro, yo me cuesta pagar y lo pago, entonces el otro, ¿por qué no lo hace? Sí, en el fondo lo que hace es que la gente se enfrente entre sí. Sí, pues tenéis como doble criminalización, pues la que viene de la ley y la que viene como de tus pares. Sí, y además que el 2011 ya se aumentó la tipificación de la falta del no pago del pasaje y eso como evidencia es desastroso porque a medida que se aumenta la falta, supuestamente, según sus mismos datos cuestionables que nos entregan, después de eso aumentó mucho más la evasión. Claro. Y ahora quieren poner la... registro de evasores. Sí, pues. Sí. De hecho, eso nos sirve para continuar conversando sobre la actualidad del Transantiago. Estos han sido unos días movidos al respecto. Bueno, el registro de evasores es un tema bien complejo. Se debatió mucho de si iba a ir en las propuestas de ley y finalmente la cosa aparentemente va. Una primera discusión que tenía el registro de evasores es que la información que se está planteando ahí puede ser utilizada para cualquier cosa. Si uno tiene un registro de la gente que tiene deuda en Transantiago, teóricamente es un registro de consulta por ley de transparencia, 8 consultas personales al año, pero en realidad cualquier empresa puede mandar a hacer una consulta personal, no tiene por qué ser los nombres de la empresa. Entonces, por lo tanto, esa información inmediatamente va a ser pública, no hay manera de protegerla. Eso quiere decir que puede haber listas negras asociadas a créditos, puede haber listas negras asociadas a un montón de cosas en relación al no pago del Transantiago, lo cual es nuevamente cargar a las personas con un nuevo peso encima de la cabeza para poder tener acceso a los sistemas comerciales, por ejemplo, sistemas bancarios. Entonces, eso ya de por sí es malísimo. Pero además hay otro tema, que es que hay una ley de protección de datos personales que hace que no pueda ser público el hecho de que yo tenga deudas en servicios básicos de mi hogar. Si yo no he podido pagar la cuenta del agua, tengo el derecho a que nadie lo sepa. Es mi problema, yo lo voy a pagar, ¿verdad? Si yo no pude pagar, no sé, el gas, ok, estoy en deuda con el gas, pero no está prohibido por ley que haya un registro público de los deudores de agua, de gas. Y entonces, ¿qué pasa con el transporte? ¿En qué dimensión está? Si lo vemos simplemente como un servicio, ¿verdad? Como que es el cable, como que estamos comprándose algo que es un lujo. Claro, podemos hacer listado y tener listado toda la gente que no ha pagado el Transantiago. Pero, insisto, en Brasil se discutió la posibilidad en la modificación constitucional de considerar el derecho al transporte. En Chile no hemos llegado a esa discusión. Estamos con el derecho a la vivienda. Vamos para el otro lado, de hecho. Claro, estamos transformando una cuestión absolutamente privada. El derecho al transporte quiere decir que moverse también es una necesidad básica y, por lo tanto, también la deuda en transporte es un dato personal. Si es que yo no puedo pagar mi viaje, no tengo derecho a que eso no se sepa. Y eso no está cerrada esa discusión. Está en un límite muy sutil todavía. Entonces, tenemos que ver qué ocurre con eso y eso todavía podría ser argumentable para ver si ese registro público es legal o no.
Ese es un punto que todavía debemos resolver. Ahora, si tenemos una visión de sociedad, digamos, de mercado y de concesiones, obviamente va a terminar ganando que sea público y que la gente se castigue por estar en ese listado. Pero la idea es que también concienticemos de que esto es una necesidad y que estar en ese listado es algo que podría ser incluso inconstitucional. Igual para la gente que nos escuche y pueda como un poco informarse de que otras consecuencias tienen este listado que están creando. Bueno, les cuento que se va a negar el permiso de circulación a la gente que esté en esta lista como negra. Se les va a negar la licencia de conducir. Se les va a negar la TNA, las que estudiamos. Y además, que hay algo que ya me parece así como fatal, que se va a negar la retención del impuesto a la gente que tiene deuda y que no ha pagado la multa. Del impuesto que se le retiene, se le va a sacar de ahí la plata para que se pague la deuda inmediatamente, o sea, queriéndolo o no. Claro, una pregunta, ¿le hacen eso a alguien que dé la luz o el agua? No. Entonces, ¿por qué aquí se puede? Porque en el fondo el modelo que tenemos es un modelo que defiende a la empresa. O tal vez la gente que, no sé, por el confort o la Polar o todas estas cosas que han salido a la luz, como a esa gente tampoco se le hace algo. Claro, no pasa nada en ese sentido. Sí, de hecho, mira, cuando partió este cuento, uno de los argumentos que tenía esas medidas era que, por ejemplo, el tema del carnet de manejar. Cuando dice, bueno, no va a poder sacar permiso de circulación o carnet de conducir la persona. Claro, pero si la persona tiene auto, usa menos transporte, entonces uno puede ser, quizá no es el foco específico. Pero en realidad lo que apuntaba a eso, desde el Ministerio, era ir al estrato medio de no pago. No a la gente que tenía más dificultad socioeconómica, sino al nivel medio, que tienen acceso a auto, pero que te usan de vez en cuando el transporte. Entonces, tienen las condiciones para pagar, pero no están pagando. Entonces, por eso se planteaba que dentro de esas cosas... A la evasión blanda. Claro, a la evasión blanda. Que tuviéramos el tipo que tiene el auto, entonces dice, oye, pues mejor lo pago porque si no me va a quedar sin... Le va a repercutir directamente en su otra forma de movilizarse. Claro, pero el tema del descuento de impuestos es algo que es mucho más transversal y que puede afectar a mucha más gente. Entonces, eso ya tiende a ser regresivo de vuelta y transforma al problema en algo que afecta a los niveles socioeconómicos más bajos de todas maneras. Exactamente, se estaría afectando dirigidamente a un sector de la población. O sea, primero, que sería el más... se afecta, es que la evasión también está situada, está asociada a niveles espaciales de la ciudad, a niveles socioeconómicos de la ciudad, entonces cualquier medida punitiva también tiende a tener algo de regresiva. Tiende a atacar a los que tienen más dificultad para moverse, que dependen más del sistema y que también dedican más tiempo y pierden más de su vida moviéndose en el Transantiago. Sí, y además hay que entender dentro de esto que sería una desproporción total el no pagar un pasaje de, ¿cuánto? 700 pesos en comparación con otro tipo de delitos. Al nivel que se le quiere poner es un nivel totalmente desproporcionado con el ordenamiento jurídico. Sí, este país tiene muchos ejemplos de eso. Gente que está presa por vender CD y gente que se roba un banco y está libre. Sí, pareciera ser cierto que mientras mayor el nivel del robo, mientras más millones de dólares sean, más cómodo va a estar uno después. Sí, así funciona. Sí, lamentablemente con esta discusión nos vamos al final de este bloque de Alerta Educativa. Ya estamos terminando para pasar al último bloque donde vamos a hablar brevemente, les comento sobre las resistencias de los usuarios y el panorama que se nos viene a futuro como usuarios también del sistema de transporte. Nos vamos con la canción Puñaladas, Rebelde o Esclavo aquí en Alerta Educativa. Ya, conchetumare. Sí. No productores, es cierto, pero no cómplices. No productores y ladrones si quieren. Si su comodidad tiene la necesidad de otra ruindad para consolarse. Pero no esclavos desde hoy cara a cara, mostrando los dientes al enemigo. Desde hoy temidos sino humillados desde hoy. Desde hoy en estado de guerra contra la sociedad burguesa. Todo en el actual mundo capitalista es indignidad y delito. Todo nos da vergüenza, todo nos causa náusea, nos da asco. Se produce, se sufre y se muere como un perro. Deja al menos al individuo la libertad de vivir dignamente o de morir como hombre. Sí, si quieren ustedes agonizar en esclavitud, deja al individuo, deja al individuo, deja al individuo. El destino del hombre se ha dicho es aquel que él mismo se sabe forjar y hoy no hay más que una alternativa. Sí, en rebeldía o esclavitud, 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 en rebeldía o esclavitud.
ofrecimiento de la socialdemocracia es hundirnos en su trabajo, regalando nuestros días, nuestra esencia, inclusive el propio descanso. Hace un rato ya que decidimos no hacer caso a ese llamado. Si la vida es una sola, preferimos gastarla aportando al incendio que ya hemos comenzado. Preferimos 1000 veces morir robándole al rico que morir lenta y tediosamente sentado en su trabajo. Nunca más seremos esclavos, nunca más seremos esclavos. Nos da asco su monotonía, nos da asco su rutina. Por eso, desde ahora y siempre, rebelde, nunca esclavo. ¡Rebelde o esclavo! ¡Rebelde o esclavo! ¡Rebelde o esclavo! Así que comencemos con el último bloque, conversando un poco sobre qué se nos viene a futuro con el tema del Transantiago, qué podemos esperar de este proyecto de ley, de las licitaciones, de las distintas propuestas que están ahí potenciando, posicionando en prensa quienes están involucrados en el asunto. Candidato. Mira, el tema es gigantesco, pero para decir un par de cosas de lo que se nos viene y de lo que estaba pasando. Transantiago en estos momentos, si bien tiene todas estas evaluaciones, hay que también entender en qué estado estamos para seguir adelante. Un dato que se discute es que hasta ahora la demanda por uso del Transantiago ha ido bajando constantemente todos los años y subiendo la demanda de metro. Eso uno podría decir, bueno, los buses son más, el metro es mejor. Mentira, lo que está pasando es que Santiago está cambiando como ciudad, que es una cosa que hay que tener claro. La localización de la gente en la ciudad se está adaptando a un servicio de transporte que no es el mejor. Entonces estamos teniendo una reacción de localización y con esto uno puede observar, por ejemplo, la densificación de Estación Central. ¿Han escuchado guetos verticales? Guetos verticales son finalmente una reacción del mercado a la densificación sobre línea 1. Y eso está pasando. Santiago se está transformando como ciudad producto de un sistema de transporte que tiene dificultades. Quinta Normal y lo que va a pasar con Cerro Navia y Renca son comunes que van a tener líneas de metro nuevas y que se van a densificar ferozmente porque no hay control de planos reguladores, no hay sistemas de control de la densidad. Santiago está cambiando y la ciudad que tenemos hoy en día, producto de los 10 años de Transantiago, no es la misma que teníamos hace 10 años. Entonces también hay que pensar que cualquier cosa que se proponga, o sea, donde vamos con los sistemas de transporte, tienen que leer de manera correcta lo que es la ciudad de Santiago, que es una ciudad distinta, una ciudad que ha evolucionado y se ha adaptado a lo que es el sistema de transporte. Las propuestas que hay hoy en día van generalmente, si uno compara polos que podrían ser muy distintos, la propuesta que tenía el expresidente Ricardo Lagos o la que tiene el expresidente Piñera, los dos tienen cosas súper similares en términos de propuesta de transporte de Santiago, curiosamente. Los dos dicen 10 líneas de metro, los dos dicen estas mismas extensiones de metro y la prioridad hacia metro, por razones probablemente distintas. Uno tiene que ver con el desarrollo de infraestructura y lo que implica la construcción de infraestructura para la economía, y el otro la gestión de mercado que produce el desarrollo de infraestructura y la valorización de suelo. Pero esos dos tienen visiones que están vendiendo un eslogan que es re peligroso y que la gente está comprándolo. Se le está diciendo que el Transantiago se va a acabar. En un momento se dijo fin al Transantiago. Después se transformó en transporte del tercer milenio. Estamos tratando de usar de forma electoral un problema urbano, un problema que es súper rentable, súper útil. Si uno golpea al Transantiago, la gente reacciona porque es un problema. Entonces, si alguien dice que va a terminar con el Transantiago, gana votos instantáneamente. Y eso hay que tener cuidado, porque en realidad, primero, el Transantiago no se puede acabar de un día para otro. Es súper difícil hacer una cosa como esa. Y el desarrollo de Santiago, si bien los metros son interesantes, son carísimos, son lentos, y siempre vamos a tener un sistema mixto. Vamos a tener redes de buses que son más adaptables a las realidades, que se pueden mover, no como el metro, que es carísimo y cuando se construye se queda ahí. Y hay que cuidar también esas inversiones. Cuando se construye metro, el metro tiene que ser súper bien estudiado y tiene un costo, para entenderlo, el metro, la línea 3 y 6 costaron del orden de los $80 millones el kilómetro. La línea 7 va a costar del orden de los $100 millones el kilómetro. Por lo tanto, son inversiones gigantescas, muchísimo más allá de cualquier cosa que uno podría hacer en superficie. Las decisiones hay que tomarla con muchísimo cuidado. Hay que ser estratégico con eso y como dato, Madrid es una ciudad que hizo todo el metro que pudo y ahora tiene metros que no se financian porque la inversión fue demasiado grande en sectores que no tenían demanda. Y nosotros tenemos menos desarrollo que Madrid. Por lo tanto, tenemos que hacer un desarrollo cuidadoso de una combinatoria de micros que tienen que nuevamente los buses de superficie reestudiarse con un metro bien desarrollado que también crezca, que se ha quedado un poco atrás. Y hay que plantear un sistema mixto integrado de transporte para esta ciudad. Un sistema de transporte nuevo. Tenemos que ir en esa dirección. Pero eso también requiere una reacción de la gente. No nos dejemos comprar los eslogans, no nos creamos estos cuentos y seamos cuidadosos con una palabra fundamental, concesión. Cuando se dice 10 líneas de metro concesionadas, estamos vendiendo el metro y lo estamos entregando. Ojo con eso y cuidado con eso. Bueno, por mi parte, como la reflexión que yo hago, como las propuestas y el panorama que se viene a futuro,
Me parece que estas han ido muy articuladas un poco como a la resistencia que ha puesto la población al Transantiago. Así vemos como las propuestas han sido como tipificar muchas faltas que eran como, por ejemplo, cuando la gente ocupa las TNE que no son de ellos, cuando la gente no paga el pasaje, si el conductor no detiene el vehículo, como también se va hace poco hubo una aplicación en el celular cuando tú podías recargar con 10 lucas tu tarjeta. Ya todas esas cosas también ahora se están tipificando para poder castigarlas más. Se va a reforzar como la cantidad de yuta en la calle, se va a reforzar también como las personas que del transporte público, la misma gente que fiscaliza va a tener como va a poder echar a la gente de transporte. Antes no se podía hacer, ahora se va a poder hacer. En el fondo, a mí me parece que estas propuestas van a frenar un poco la evasión, más que hacer como una propuesta más global de cómo tal vez mejorar el sistema, porque la gente va a seguir evadiendo, o sea, la gente evade y en el fondo la gente igual es como les interesa que la gente siga evadiendo, porque así se justifica un poco el fracaso del Transantiago. Y también el negocio que tienen como alto evasión. Claro, porque así mismo después el Estado entrega más subsidios a las mismas empresas. Sí. Entonces, igual, para mí es importante ver cómo también cómo ha sido igual importante la resistencia que hemos tenido nosotros, las personas que ocupamos el Transantiago, y cómo el discurso de las empresas, del Estado, de la institución y de los medios se articula para criminalizar la resistencia que hay al transporte público. Obviamente ellos nunca van a hacer una lectura contraria. Entender que en el fondo si la gente no paga es porque el sistema no sirve o es caro, sino que solo se intenta criminalizar, pues. Y a mí me parece que no sé, pues, por ejemplo, hoy día leía que si se integran nuevos buses, todos tienen que venir con torniquete. Asimismo, ¿cómo poner más en las flotas más gente adentro fiscalizando? Como que casi que los buses vengan con un fiscalizador cada bus. Entonces, va muy también... El tema de la evasión es muy importante en la nueva propuesta que se va a entregar ahora en el 2018. Entonces, igual yo creo que hay que tener mucho ojo y también yo personalmente destacar igual cómo se ha articulado la resistencia, ya sea por internet, hay aplicaciones donde la gente avisa donde están fiscalizando. Entonces igual creo que es importante darle ese espacio a la resistencia que la gente ha puesto a este sistema, o sea que tampoco no estamos dejándonos todos afectar por lo que está pasando de forma pasiva, todo lo contrario, hay una actitud igual muy contraria a lo que quiere decir las autoridades de lo que está pasando, pues, y lo están acallando igual, pues, como desviando un poco los problemas del problema real que la gente está desconforme con un sistema que fue un fracaso. Sí, sabes que respecto al tema de la resistencia, yo te diría que es natural, o sea, es esperable que un sistema como este, que ha tenido básicamente un sistema de presión y punitivo y fiscalización, que hay una resistencia, eso no hay forma de evitarlo y es súper razonable que suceda. La licitación nueva tiene creo que 1.600 torniquetes, tiene incluido todo eso y van a seguir poniendo torniquetes que finalmente incluso son súper dañinos para el sistema porque demora mucho más la subida. De hecho, hay gente que no puede subir a la micro, hay gente cuerpos mayores, mujeres embarazadas, no cabe, literalmente sí, no de cabe. verdad, o son muy pesados los torniquetes, es absolutamente gente que va con bolso, con carro. Sí. Pero ojo, una cosa, yo creo que la resistencia a veces se transforma incluso en negocio para las empresas. Que eso hay que tener cuidado, porque la evasión en cierta medida puede haber sido un buen mecanismo para conseguir subsidios. Entonces, y lo es. Claro, entonces las empresas terminan usando esas cosas. Yo creo que está bien, va a haber resistencia, eso tiene que estar, es algo natural que eso sea, pero hay que dar otro paso más allá, hay que responsabilizar al Estado. El Estado tiene que dejar de lavarse las manos y estar mirando problemas desde afuera, porque si se hace la resistencia, digamos, y la gente genera el conflicto para la empresa y el Estado la defiende, quedamos en el mismo lugar. Lo que necesitamos es que el Estado asuma responsabilidad y que el Estado diga, ya. Por eso cuando decía que el hecho de que Metro tome el control de un eje, supongamos el eje con más evasión, el que tiene más evasión de Santiago, ese lo va a manejar Metro. Y Metro va a asumir que esto no es un negocio, que es un pago justo para que funcione el sistema y va a dar una señal de sensibilidad respecto a lo que está ocurriendo. Creo que sería un tremendo paso, porque finalmente si eso no funciona, el Estado responde. Si se cobra, lo que se cobra es por una razón específica, porque tiene una operación de tal tipo y no estamos haciendo un negocio. Creo que deberíamos exigir que el Estado hiciera eso. Estamos en un primer paso, que es resistir, pero tenemos que transformar esa resistencia en un golpe al Estado y que realmente el Estado tome una decisión y asuma una responsabilidad.
Y estamos lejísimos de eso, estamos súper lejos, porque la política ya sabemos que es una catástrofe. En general las elecciones son absolutamente propagandísticas y de eslogan para ir a las masas y sin tener ningún dato que vaya un poquito más allá. Hay que despertar un poco y la gente tiene que tomar conciencia de que el Estado tiene que respondernos a nosotros. Y el Estado no es algo que esté externo a nosotros. El Estado está hecho para hacer que este país funcione y tenemos el derecho todos a exigir lo que nos debería dar. Así es, el Estado debiese tener un rol que en la práctica no le está teniendo, y hay que tener ojo porque hay muchas otras cosas que se están instalando en prensa, como por ejemplo Alto Evasión está instalando ya desde hace años que quieren implementar un sistema de reconocimiento facial en los buses del Transantiago, que iría unido con la existencia de una tarjeta VIP única, nominal para cada usuario. Es decir, estaríamos llegando a niveles de un estado de control de la población de películas. O sea, pocas películas llegan a ese nivel. Un código de barra en la mano y en la frente. O sea, casi que ya la evasión es como un pretexto para generar una sociedad de control absoluta y valpo. Sí, con sistema de reconocimiento facial en los buses del Transantiago. Y lo más importante es que, por ejemplo, como decías tú, Alto tiene estas ideas que son casi delirantes, pero si se acogen como en las negociaciones, pues sí tienen mucha cabida. Claro, están comenzando a ser instaladas en prensa, después nos faltan los parlamentarios que comienzan a apoyarle, y después una nos comisión damos de transporte. cuenta y ya están ahí en los proyectos de ley. Sí, ya están estas cámaras que leen cabeza, los buses para contar la gente, hay tecnología ahí, casi como hermano mayor, ¿verdad? De películas, de las antiguas películas de ciencia ficción ya son casi realidad. Sí, hay que despertar, hay que ir para otro lado. Cuando tú mencionabas el tema de algunos referentes que hay que volver a leer y volver a pensar respecto a esto, estaba pensando en el original de Henry Lefebvre, El derecho a la ciudad, y a partir de él Ciudad Rebelde, donde podríamos ese es uno de los temas para nuestro blog y para la palabra, una de las recomendaciones que Gana estás haciendo. ¿Puedes reiterarla, por favor, para que quienes nos escuchan la logren? Bien, el libro original es de Henry Lefebvre, que es el derecho a la ciudad, un libro de la época de la comunidad en París. Y el David Harvey, que es un geógrafo actual, muy contemporáneo, el tipo está trabajando ahora, tiene un libro muy interesante que se llama Ciudades Rebeldes. Y Ciudades Rebeldes lo que hace es un llamado a esto, a concientizarnos de que nosotros, los ciudadanos, somos a quien se nos debe el Estado y se nos debe la ciudad. No somos unos clientes que estamos ahí dando vueltas sobre un sistema que es mucho mayor que nosotros. El sistema no se justifica y no tiene ninguna razón de ser si no es para que tengamos una buena calidad de vida y que seamos nosotros el sujeto de toda acción. Es un libro muy interesante, creo que es importante que se releyeran cosas como esa. Tenemos que como despertar como sociedad, volver a mirar lo que ha pasado. Biológicamente nos acostumbramos a los eventos, vamos asumiendo que las cosas son como son y tenemos que cuestionar esto, tenemos que verlo de nuevo. Michelle, ¿alguna recomendación? Estaba pensando, tal vez recomendaría unos libros que pueden ser como transversales a lo que estamos hablando, tal vez no tan específico. Pensaba en La jovencita de Tikkun, que igual habla un poco de cómo nosotros las personas se nos han ido instalando los mecanismos como del imperio, como los tenemos instalados nosotros mismos. Y otro libro que igual me parece muy bueno, que es Manada de Lobos. No recuerdo bien, Luditas Sexuales se llama el libro, y se llama Manada de Lobos, que como colectivo que lo escribe, que igual habla como del capitalismo global integrado, y también habla de una perspectiva igual feminista crítica, que a todo lo que en el fondo estamos hablando ahora también como se puede también ver un análisis de género y feminista. Bueno, de esta manera, con estas recomendaciones, estamos ya terminando este programa de Alerta Educativa. Les damos las gracias a nuestro invitado. Muchas gracias. Gracias por el espacio. Gracias a Mario, que está en los controles. Hemos abordado un sinnúmero de temas, desde el rol del Estado, las empresas, la prensa, también la evasión en el Transantiago y el Grupo Alto Evasión, para finalizar con un análisis un poco del proyecto de ley y de lo que se nos viene a futuro con el tema del Transantiago. Eso ha sido todo en este programa. Recuerden que nos pueden encontrar en el Facebook de Alerta Educativa y en la página de iVoox. Hasta el próximo capítulo. Así termina un nuevo episodio de Alerta Educativa, un programa realizado por Centro Alerta y OPET, donde discutimos y reflexionamos sobre las experiencias del movimiento social. Escúchanos en un nuevo encuentro, acá, en Alerta Educativa. En la cabeza que no te cuestiones nada, que trabajes con empresa.